La finalidad de dar esta conferencia en función de lo que es el almidón y sus propiedades es dar un panorama de lo que yo he venido trabajando en los últimos años con respecto a un camino de por qué se usa el almidón, cuáles son las ventajas de usarlo y hacia dónde nos lleva el poder entenderlo. Porque obviamente todas las aplicaciones que el almidón tiene pues van a depender mucho de su estructura. La finalidad entonces de esta presentación en este seminario fue llevarlos de esa gama de caminos en los cuales podemos nosotros ir entendiendo los diferentes niveles cómo se encuentra el almidón. El almidón es uno de los polisacáridos que se utilizan más en la industria, pero hay otros que también tienen una gran relevancia en los que se pueden estudiar. El almidón es uno de los compuestos macromoléculas que más se han estudiado en función de mucho tiempo. De hecho, hay una revista especializada solo en lo que es el almidón. Pero lo que se ha visto es que la forma tradicional como el almidón se encuentra ya no cubre todas las necesidades que nosotros podemos tener a niveles comerciales, y eso ha dado pauta a que vayamos entendiéndolo más a profundidad. Como bien comentas, el almidón está compuesto de la amilosa y la amilopectina, pero la cantidad de amilosa presente influye de cierta forma. La forma en que también está distribuida la amilosa dentro de lo que es el gránulo va a tener otras repercusiones. Entonces todo esto ha dado pauta a que podamos entender que el almidón va a ir más allá de solo decir lo pongo en agua, lo pongo a temperatura y yo obtuve lo que deseo. Porque ahora con tantas fuentes que hay, en tantas formas en las que se puede desarrollar, esto ha dado gran versatilidad de posibles usos. Además de eso, que realmente para esto de cubrir las necesidades industriales ya se realizan muchas modificaciones, lo que son físicas, químicas, pero para modificarlos pues hay que entender qué es lo que queremos modificar y sobre qué vamos a ir a modificar. Si yo quiero modificar lo que es esta capacidad de formación de pastas o sistemas de geles, ¿qué tengo que hacer para poder lograr que tenga una mayor utilidad o mayor uso? Depende de la cantidad de agua en la cual ésta se ponga, porque obviamente si nosotros tenemos una solución o una dispersión, como también se le llama, si es del 5% de sólidos o tenemos una del 60% de sólidos, le vamos a limitar o favorecer cómo se comporte el almidón. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una solución baja en porcentaje de sólidos, se va a tener un comportamiento completamente newtoniano. Pero si yo voy incrementando la cantidad de sólidos, al tener menos agua disponible para el almidón presente, esto va a hacer que tengamos más interacción entre ellos y cambie sus propiedades. Realmente el almidón es uno de los que tiene unas características reológicas muy interesantes, por lo que bien comentabas acerca de cuál es la cantidad de agua que voy a poder tener y entonces en base a ello cómo pudiera comportarse. Si puede ser un sistema como si fuese una masa, pero sin llegar a tener esas características como tal, como una masa como nosotros bien la conocemos, pero sí tiene ciertas repercusiones en cómo llega a conjuntarse, cómo llega a tener esa forma de interacción gránulo-gránulo en función de la cantidad de agua presente. El seminario que vamos a ver tiene la finalidad de mostrar qué es el almidón, cómo es que está constituido y cómo ello es lo que da que tenga una gran repercusión de uso a niveles industriales. Llevarnos a entender que nosotros podemos tener almidones de diferentes fuentes, pero que tenemos una forma en la que entre la amilosa y la amilopectina, los porcentajes que estos tengan, le va a conferir también ciertas características en las cuales nosotros podemos utilizarlo. El almidón lo que más ampliamente se utiliza pues es en lo que es formación de pastas, ese sistema le da un aspecto de viscoso. Todas estas propiedades tienen que ver mucho con las características estructurales. ¿Pero a qué confieren las características estructurales? ¿Qué es lo que se hace como referencia a este aspecto de lo que son los gránulos del almidón? Esa es mi idea de presentarlo en este seminario para que podamos llevar al estudiante de la mano, desde la forma más general hasta la forma más específica de lo que es el almidón. Tienen muchos estudios por haber todavía en lo que es el estudio del almidón, pero obviamente este es un panorama muy general de lo que es el almidón. Buenas tardes. Bueno, voy a platicarles un poco de lo que he venido trabajando en los últimos años. Voy a enfocar a una de las principales macromoléculas que ha sido la parte fundamental de mi formación, pero no vamos a estudiar a todas aquellas macromoléculas que son de gran importancia. Que estas macromoléculas pueden tener una diversidad de aplicaciones, no solo en el área de alimentos, en el área química, en el área farmacéutica, en el área textil, pero hay uno que va a dar unas características realmente importantes.
Uno que va a funcionar como un agente espesante, que tiene la capacidad de ser tener la capacidad de poder utilizarse como de relleno, que tiene la capacidad de ser gelificante y que es también un encapsulante. Este es el almidón. El almidón es el principal carbohidrato de reserva que tenemos en las fuentes vegetales. Es el que nos va a aportar el 80% de las calorías que nosotros consumimos diariamente. Es una fuente de energía muy importante. Lo vamos a encontrar en diferentes fuentes. En cereales, alrededor del 30 al 80%. En frutos, alrededor del 70%. La siguiente. En tubérculos, entre el 60 y 90% de la composición de ellos es el almidón. Y por último, las leguminosas, que son entre el 30 y el 50%. Es una cantidad importante de todas estas fuentes. ¿Y qué es lo que lo va a caracterizar? Lo que lo caracteriza es que está constituido en pequeños gránulos. Estos gránulos tienen diferentes formas, que pueden ser elípticas, ovaladas, redondas, y que tienen diferentes tamaños. Tamaños tan pequeños como el caso del amaranto, que llega a tener de 0.8 a 2.5 micras. O sea, estructuras muy, muy pequeñas. O como la papa, que es la conocida, que es la más grande, que puede llegar a tener hasta 100 micras. Y algo que es muy importante es su composición. Así que cuando nosotros hablamos de que podemos tener de diferentes longitudes de cadena, estamos hablando que pueden ser de 6 a 12. 6 unidades de glucosa a 12 unidades de glucosa son las cadenas más cortas que nosotros encontramos en la amilopectina. Pero encontramos longitudes de más de 37 unidades de glucosa. En el caso de la amilosa, que no se ha estudiado mucho por ser una estructura muy larga, llegamos a tener hasta 2000 unidades de glucosa. Así que cuando nosotros trabajamos con estas estructuras, estamos viendo que la amilopectina, que está constituida de racimos, que tiene diferentes longitudes de cadena, lo que estamos viendo es el hecho de cómo internamente se organiza. Para ello, una de las formas en las cuales nosotros podemos medirlo es a través de difracción de rayos X. Y los patrones típicos que dan es, por ejemplo, para algunos cereales, este era un patrón tipo A. Pero, ¿por qué el almidón, después de que tiene esta estructura, tiene un gran potencial de uso? Porque básicamente lo que nosotros buscamos al utilizar el almidón es provocar esos cambios. ¿Y cuáles son los cambios? Bien, cuando nosotros queremos utilizar el almidón, tenemos que tenerlo en exceso de agua y en temperatura. ¿Por qué? Solo un clic. Porque lo que va a provocar es que el gránulo empiece a hincharse, empiece a tener incorporación de agua. Y eso hace que los sistemas aumenten la viscosidad, aumenten sus características. La siguiente. Cuando vieron ahí se hinchó máximo, después lo que sale es la amilosa. La amilosa es la que lixivia. Cuando tenemos la lixiviación de la amilosa, es cuando tenemos la temperatura máxima de desorganización del sistema. Posteriormente, cuando enfriamos, porque todos los sistemas los vamos a enfriar, lo que vamos a provocar es que la amilosa se empiece a reorganizar. Eso es a lo que se conoce como gelificación, o también a lo que se vendría dado como la retrogradación. Aunque la retrogradación se asimila más a lo que sería la amilopectina. Pero obviamente la amilosa, al reorganizarse, también está haciendo una retrogradación. Y entonces es cuando nosotros tenemos que conforma la malla tridimensional, ocluye los gránulos, y eso es lo que nos da un sistema de pasta o de gel. Como vemos, el almidón es uno de los sistemas, como otros polisacáridos, es uno de los que estaríamos hablando hoy. El almidón, estas características de uso va a depender pues, de su fuente botánica, del tamaño de grano, de la cantidad de amilosa amilopectina, de esta organización estructural que estamos mencionando y de lo que es la cristalinidad, esta organización interna que tiene. Por ello, se han hecho muchos estudios para tratar de entender por qué tiene esas características. Estudios que van a ir a lo que se le conoce como organización de largo rango, que es esto, cómo forma una pasta, pero también a cómo tiene una aplicación, alguna situación muy específica. El almidón generalmente puede fracturarse, puede modificarse químicamente, físicamente, enzimáticamente, porque estamos yendo a lo que es ese cambio en corto rango, para poder darle ciertas características para poder ser utilizado. A través del reómetro podemos hacer pruebas rotacionales, pruebas dinámicas, para monitorear esos cambios estructurales o esas características estructurales de los sistemas. En el reómetro, aparte de poder medir lo que son la formación de pastas, también medimos lo que son curvas de flujo, que es básicamente medir la viscosidad. Si mi sistema es newtoniano,
no importa la velocidad de corte que yo aplique. Si mi sistema es no newtoniano, implica mucho qué velocidad de corte yo aplique, que en función de tiempo esté o qué características estemos considerando, de mayor a menor, de menor a mayor. Pero ya son cuestiones en las cuales, dependiendo cómo utilicemos la técnica, podemos tener idea de cuáles son estas características estructurales del material que nosotros queremos caracterizar. Algo que es realmente muy interesante es pues entrar un poco más a lo que es el aspecto estructural. Para ello existen al menos dos procedimientos que quisiera comentarles, de hecho son tres. El primero es pues, la cromatografía de líquidos acoplada a un sistema de detección multiángulo. Un rayo láser va a hacer incidir sobre lo que es la partícula. Esta se dispersa, generalmente tenemos 18 detectores, y lo que podemos entonces es físicamente, y aquí sería donde alguna vez tendremos una plática con algún físico, que nos ayude a poder entender cómo esta es una medición absoluta. Este es uno de los primeros detectores que sí hace la medición absoluta de las macromoléculas que nosotros estudiamos. Aquí lo que hacemos es también medir entonces el radio cuadrático medio. La masa molar pues es realmente las mismas unidades que hemos venido manejando desde la prueba. Pero el radio cuadrático medio no se estaba haciendo. El radio cuadrático medio lo que nos estaría indicando es la distancia que existe del centro de la molécula a sus externos. Y eso se hace por una cuestión de algoritmos, donde nosotros podemos entonces poder tener idea realmente de cómo se encuentra la estructura. Si yo tengo un radio cuadrático alto, una masa molar baja, eso quiere indicar que nosotros tenemos una estructura muy amplia. Si tengo un radio cuadrático pequeño, pero una masa molar muy grande, eso estaría diciendo que tenemos una estructura muy densa. ¿De qué depende? Principalmente, nuevamente, de la milopectina. Midiendo entonces el radio cuadrático medio y la masa molar, haciendo una cuestión de ley de la potencia, lo que han hecho es poder determinar cómo se encuentra esa estructura. Si es una esfera, esto no solo se aplica para almidones, es para todas las macromoléculas. Lo que podríamos tener si es una esfera, pues lo que conoceríamos como la milopectina. Un hélice al azar, lo que sería la más para la amilosa, o algún tipo de varillas como lo que pudieran ser algún tipo otro de polisacáridos que estarían también para poder ser utilizados con esta técnica. Vamos a decir que eso es algo real, porque para ello existe un sistema que se llama cromatografía de líquidos por intercambio aniónico, y lo que hacemos es utilizar una enzima que lleva su máxima degradación a la milopectina y lo que hace es fragmentarla para poderla tener la longitud de las cadenas en forma lineal y poder tener los perfiles como el que está ahí. Ahí lo que estamos reportando es el grado de polimerización, que no es más que las unidades de glucosa que yo les comentaba que se reportan, y podemos entonces tener qué parte de la milopectina estamos mencionando. La amilosa, como les dije, es una de las estructuras que todavía da mucho por estudiar, porque no hay un equipo tan preciso, así cromatografía por exclusión de tamaño, pero depende mucho de las características de la columna, para poder monitorear el tamaño de ella. Pero, por ejemplo, por lo de dispersión de luz, es difícil medir la masa molar de la amilosa. Aquí se puede hacer por exclusión de tamaño, haciendo una curva de calibración con algunos otros materiales y poder estimar. Lo que nos llevó entonces a poder decir, esta estructura realmente, ¿qué es lo que más repercute cuando yo quiero utilizarla? Y en lo que más se utiliza es en las propiedades biológicas, en una característica biológica de los almidones. Así que empezamos a ver la composición, amilosa, milopectina. ¿Quién influye más? ¿Cuáles son las características estructurales? ¿Influye más la masa molar? ¿Influye más el radio cuadrático medio? ¿Influye la longitud de cadena? ¿Influye la distribución de las longitudes de cadena? Así que lo que nos llevó a poder entonces primero estudiar los dos sistemas, amilopectina y amilosa a la vez. No era un sistema tan fácil. Así que lo que hicimos primero fue estudiar simplemente la amilopectina. Para ello se trabajó con un almidón ceroso, más del 99% de amilopectina. Pero a uno de los materiales se le hizo una modificación por biosíntesis, en la cual lo que se hizo fue limitar la formación de ciertas longitudes en la parte ramificada. Ya tenemos que la estructura de ambos sistemas es diferente. Ahora queremos demostrar qué es lo que puede hacerlo diferente. Para ello lo que hicimos fue un tratamiento enzimático, aplicando beta-amilasa e isomilasa. Primero les voy a mostrar que lo que hicimos fue en estado granular. ¿Qué quiere decir eso? No se provocó la gelatinización del sistema, sino que los gránulos estaban
estaban en una forma interna dispersos en un sistema acuoso, la enzima se puso en contacto y lo que hacía era por difusión entrar la enzima y empezar a hacer su efecto. Eso era en una forma en un sistema granular y por eso el porcentaje de hidrólisis no va más allá del 10%. La estructura no está tan expuesta para provocar grandes modificaciones. ¿Pero qué es beta-amilasa? Lo que hace la beta-amilasa es ir fraccionando las longitudes de cadena de las partes externas formando dextrina. Entonces lo que hacíamos era reducir la longitud de la cadena del sistema. El radio cuadrático medio. Esa distancia de la parte interna de la molécula a la parte externa es realmente la que rige el hecho de cómo un material puede ser llevado a cabo la formación de una pasta o de un gel. También se hicieron formaciones de gel, pero por cuestiones de tiempo ya no se los presento en esta ocasión. Pero lo que estaremos mencionando es que la masa molar no influyó en gran medida como lo hizo el radio cuadrático medio. El grado de ramificación, entre menor grado de ramificación, pues vamos a tener mayor necesidad de temperatura para provocar esa transición. Y lo que también tendríamos es que la longitud de las cadenas de los racimos, las cadenas cortas facilitan la gelatinización porque van a requerir menor energía para poder desorganizarse, pero mayores longitudes de cadena va a dar una menor temperatura de gelatinización porque va a permitir que tenga un sistema que pueda desorganizarse más fácilmente. Algunos de los comentarios que les puedo hacer es, por ejemplo, cuando nosotros extraemos el almidón, les comentaba que puede ser del 30 al 80%. ¿Qué sucede con ese 20% restante? También son macromoléculas, es lo que se conoce como fibra. Esas características que tiene la fibra pueden ser tan ampliamente utilizadas como lo es el almidón, porque al final son también estructuras que son ramificadas o son lineales, que pueden ser modificadas o pueden ser también trabajadas para dar ciertas características y enfocándolo más a lo que sería un sistema de viscosidad, no tanto a la formación de gel, pero sí a dar un aporte en viscosidad. La aplicación simplemente es un aspecto físico-químico, pero por todo lo que es el aspecto nutricio, el almidón también da muchas pautas en conjunto con estas fibras que les comento. Porque nosotros cuando consumimos el almidón, al ser una de las fuentes de calorías más importantes, influye mucho cómo nosotros lo metabolizamos, cómo lo absorbemos. Ahí también abre un campo, y el campo también es cómo lo modificamos para que nosotros podamos saber qué tanto lo aprovechamos, si queremos aprovecharlo, o qué tanto no queremos aprovecharlo, si lo que queremos es que nada más sea un material de relleno. La visión del almidón es un panorama como este. Tener cada una de las técnicas para poder entenderlo abre otra ventana. En el seminario vimos acerca de que el almidón está constituido en gránulos, que tiene la presencia de amilosa y amilopectina, pero que es muy importante cómo la amilopectina se encuentra estructurada. Y de ahí se han llevado muchas investigaciones en las cuales se han visto que esta forma en la que los racimos están presentes van a tener una implicación en cómo podemos darle el uso al almidón. El hecho de poder tener menor o mayor viscosidad, menor o mayor tiempo en las que son las transiciones de fase, cuando mencionamos en calorimetría, todas estas repercusiones tienen que ver mucho con lo que es precisamente la estructura, y principalmente en esta parte del seminario se vio solo que es la amilopectina, sin dejar que la amilosa, al ser un componente también muy importante, tenga también una implicación en cómo se encuentra, cómo se puede estudiar y cómo se puede llevar a determinar su importancia en las aplicaciones industriales. Una de las cosas que realmente me hizo venir a CICATA es el hecho de esta multidisciplinaridad que tiene, este enfoque bajo diferentes visiones y lo que puede uno llegar a ser al tener una injerencia ya en lo que es la parte real de lo que es la investigación cuando se aplica. Este aporte en la industria, este aporte del conocimiento desde una forma más real, realmente eso es lo que veo que es muy, muy bueno aquí en CICATA. Definitivamente, México, aparte de tener una gran capacidad humana para desarrollar la ciencia, definitivamente tenemos inconvenientes que van más allá de lo que nosotros podemos manejar. Pero es sin duda que es lo que se ha visto y reconocido a nivel internacional, ese toque que el mexicano tiene para el desarrollo de la ciencia. Cómo a veces con poco desarrollamos mucho y cómo todavía eso puede tener gran impacto en lo que es la forma práctica, que es la aplicación ya en la cuestión real. Sí tenemos implicaciones en las cuales no ha sido de ahorita, pero siempre hemos tenido limitaciones, pero yo creo que esas limitaciones han sido nuestra gran ventaja, porque nos abre las perspectivas a poder tener más visión,
ser más intuitivos y tener mucho más el desarrollo de ser innovadores. Considero que una de las grandes ventajas que tiene el psiquiatra, al tener este multienfoque de todos los profesores, pero con la gran experiencia que los profesores tienen y en el hecho de poder buscar el apoyo en forma conjunta, no solo el alumno va a salir con una visión de una sola línea de investigación, sino sale con una multivisión. Eso es lo que enriquece mucho y lo que daría una seguridad para que él pudiera tener las fortalezas en diferentes aspectos. Definitivamente encaminado a una sola área, pero con un panorama contemplado bajo diferentes aspectos. Mi nombre es María Guadalupe del Carmen Méndez Montealvo, originaria de San Luis Potosí, del municipio de Salinas de Hidalgo. Tuve la fortuna de crecer en una familia con 5 hermanos. Ellos fueron los que me motivaron a tomar la carrera de Ingeniería en Alimentos, la cual estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente estudié mi maestría y años posteriores el doctorado aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tuve también la ventaja de poder estudiar, hacer una estancia durante mi doctorado en Francia por 7 meses, donde tuve la oportunidad de aprender mucho de los grupos en INRA. Después, terminando mi doctorado, al siguiente año me fui a hacer el postdoctorado a la Universidad de Arkansas. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Wang durante 3 años. En cuanto a mi crecimiento, pues he tenido la oportunidad de participar en varios artículos, la formación de alumnos de licenciatura y de maestría, y ahora me desempeño más en las actividades administrativas.